¿Alguna vez has sentido que, aunque oras, lees la Biblia y buscas a Dios con sinceridad, tu mente sigue siendo un campo de batalla? Pensamientos que no elegiste, recuerdos que te persiguen, dudas que aparecen sin ser invitadas. ¿Por qué es tan difícil avanzar cuando dentro de ti todo parece estar detenido? Hoy, Dios quiere hablar directamente a tu mente, no para juzgarte, sino para limpiarte, no para condenarte, sino para sanarte, porque lo que está impidiendo tu avance no es la falta de fe, sino el peso de pensamientos que no vienen de Él. Y lo que el enemigo ha usado para estancarte, Dios lo usará para mostrarte su poder restaurador. Cuando Él limpia tu mente, lo hace para abrir un camino de propósito, de paz, de plenitud. Este mensaje no es casualidad, es una respuesta. Es tiempo de avanzar y para eso Dios comenzará donde todo comienza, en tus pensamientos. Abre tu corazón, porque hoy el Espíritu de Dios va a comenzar una limpieza profunda en tu interior. Todos en algún momento nos hemos encontrado en medio de una guerra silenciosa que nadie más puede ver. No aparece en nuestro rostro ni se escucha en nuestras palabras, pero grita dentro de nosotros como un eco que no se apaga. Es la lucha que ocurre en la mente, pensamientos que van y vienen, muchos de ellos sembrados por el enemigo para desviar, confundir, detener. Esta es la primera gran verdad que necesitamos reconocer. La mente es el campo de batalla más importante en la vida espiritual. Antes de que tomes una decisión, antes de que sientas una emoción, antes de que actúes, primero lo pensaste. Todo comienza ahí. Y si el enemigo logra contaminar tu mente, puede paralizar tu caminar, aunque estés rodeado de promesas. El apóstol Pablo entendía esta lucha como pocos. En su carta a los Romanos capítulo 7, él se sincera con una transparencia que nos duele porque nos refleja. Dice: «Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros». Romanos 7:23. Pablo no está hablando desde la teoría, está hablando desde la batalla. Está describiendo cómo el corazón quiere agradar a Dios, pero la mente, si no es renovada, puede arrastrarnos hacia la dirección contraria, y eso es lo que muchos creyentes experimentan hoy. Una lucha constante entre lo que creen y lo que piensan, entre lo que desean y lo que su mente les grita. Por eso, cuando hablamos de avanzar en el propósito de Dios, no podemos hacerlo sin hablar de la mente, porque puedes tener una visión clara, puedes tener talentos, puedes tener oportunidades, pero si tu mente está atada por pensamientos contaminados, no avanzarás. Y aquí es donde el enemigo trabaja con astucia. Él no siempre usa ataques evidentes, muchas veces siembra pensamientos pequeños, casi imperceptibles. No vas a poder. ¿Y si fallas? Dios no está tan cerca como crees. Tu pasado te define. Esas frases repetidas en silencio van construyendo una fortaleza que te encierra desde dentro. Porque como dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. Pablo no dice que tenemos que ignorar los pensamientos, ni hacer de cuenta que no están. Nos dice que debemos capturarlos, rendirlos y llevarlos a los pies de Cristo. Esa es la primera acción divina cuando Él quiere limpiarnos por dentro. Expone el campo de batalla. No lo hace para humillarnos, sino para liberarnos, porque no puedes limpiar lo que no estás dispuesto a ver. Y Dios, en su misericordia, comienza mostrándonos lo que hemos tolerado por tanto tiempo: pensamientos de miedo, de culpa, de acusación, de comparación. Él te toma de la mano y te dice: mira, esto no lo sembré yo, esto no viene de mí, este pensamiento no es parte de mi propósito para tu vida. Y en ese momento, no se trata solo de orar más o leer más la Biblia, se trata de permitir que la verdad de Dios
ilumine cada rincón de tu mente, incluso aquellos que has escondido por años. Tal vez creciste escuchando que no eras suficiente. Tal vez alguien te marcó con palabras que nunca olvidaste. O quizás eres tú mismo quien cada día te repites que ya es tarde, que tu vida no va a cambiar. Pero quiero que escuches con el alma lo que Dios te dice hoy. Yo puedo limpiar tu mente porque yo te formé. Yo conozco cada pensamiento antes de que lo pienses. Y no te llamé para que vivas esclavo de tu mente, sino para que vivas libre en mi verdad. Cuando entendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Ya no se trata de luchar solos. Se trata de rendirnos a aquel que tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra forma de pensar. Y eso requiere humildad. Requiere reconocer que hemos permitido que ciertos pensamientos echen raíces. Pensamientos que nos roban la paz, que sabotean nuestras relaciones, que nos hacen dudar del amor de Dios. Pero si hoy decides abrir tu mente como un campo que necesita ser arado por el Espíritu, Él comenzará la obra. Él no desprecia un corazón que se acerca con sinceridad. Al contrario, lo abraza y lo restaura. La mente es como un jardín. Lo que siembras, eso crecerá. Si siembras la palabra de Dios, cosecharás fe, esperanza, discernimiento. Pero si permites que la duda, el temor y el resentimiento se acumulen, esos pensamientos se convertirán en maleza que ahoga la vida espiritual. Dios hoy quiere comenzar a arrancar esa maleza, no con violencia, sino con ternura, no con condenación, sino con compasión. Él quiere limpiar tu mente, porque sabe que lo que viene para ti requiere espacio libre. No puedes avanzar con una mente que vive atrapada en el pasado. No puedes recibir lo nuevo si tu mente aún está llena de voces viejas. Y el Dios que te llama es fiel para hacer lo que tú no puedes hacer solo. Renovar tu interior desde el pensamiento hasta el propósito. Así que el primer paso no es correr, no es avanzar rápido. El primer paso es detenerse y mirar hacia adentro, es decir, Señor, muéstrame lo que yo no veo. Límpiame desde donde nadie más puede limpiarme. Cambia mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Porque si Dios limpia tu mente, tus pasos serán firmes. Si Él cambia tus pensamientos, entonces sí avanzarás. No por impulso, sino por dirección divina. Cuando Dios decide limpiar nuestra mente, no lo hace a través de métodos humanos ni fórmulas pasajeras. Su primer movimiento no es imponer reglas, sino traer luz. Él no comienza con una lista de lo que debes o no debes pensar, sino con una revelación que rompe la oscuridad interior. Porque el primer paso de Dios en este proceso de restauración mental es iluminar tu entendimiento. Sin luz, no hay transformación. Sin luz, lo que está contaminado permanece oculto, y mientras esté oculto, seguirá teniendo poder sobre ti. Por eso Pablo ora con intensidad por la iglesia en Éfeso diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:17-18. ¡Qué oración tan poderosa! Pablo no pide simplemente que sus hermanos en la fe sean más fuertes o más disciplinados. Pide que sus ojos internos sean abiertos, que su mente sea iluminada por Dios mismo. Y es que una mente oscura, aunque esté llena de información religiosa, no puede avanzar. Hay personas que conocen versículos, han estado en la iglesia por años, han escuchado cientos de mensajes, pero su entendimiento sigue apagado. Siguen caminando como si estuvieran en tinieblas, tropezando con pensamientos que no vienen del cielo, porque el conocimiento sin revelación no transforma. Puedes saber que Dios te ama, pero hasta que esa verdad no ilumina tu mente, seguirás creyendo que vales por lo que haces. Puedes repetir que tienes esperanza, pero si la luz de Cristo no entra en lo profundo de tus pensamientos,
Vivirás con temor disfrazado de fe. La diferencia entre estancamiento y avance no es la cantidad de conocimiento, sino la presencia de la luz de Dios dentro de ti. El salmista lo expresó con sencillez y profundidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No dice que la palabra es una herramienta más entre muchas. Dice que es luz. ¿Y qué hace la luz? Revela lo que estaba escondido, expone lo que estaba camuflado, ordena lo que estaba confuso. ¿Te das cuenta? Dios no comienza la limpieza mental criticando tu confusión. Él comienza trayendo claridad. Y cuando la claridad llega, lo que antes parecía inmenso, ahora se ve en su verdadera dimensión. Lo que antes parecía sin salida, ahora se muestra como una puerta que siempre estuvo ahí. Es como cuando entras en una habitación oscura y al encender la luz, ves que mucho de lo que temías era solo una sombra. Así es en nuestra mente. Hay temores que nos paralizan porque nunca los miramos a la luz de Dios. Hay recuerdos que nos controlan porque nunca fueron expuestos a su verdad. Hay ideas que arrastramos desde la niñez, creencias que heredamos del dolor, conclusiones que sacamos desde el abandono, y todas ellas viven dentro de nosotros como si fueran verdad absoluta. Pero cuando el Espíritu Santo enciende la luz de la palabra en nuestra mente, entonces comenzamos a ver. Esto no es lo que Dios piensa de mí. Esto no es lo que Él ha dicho. Esta no es mi identidad. Este no es el final de mi historia. Un ejemplo poderoso de este despertar se encuentra en el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús en el camino a Damasco. Saulo era un hombre brillante, instruido, religioso, convencido de estar haciendo lo correcto. Su mente estaba llena de conceptos, de argumentos, de pasión, pero estaba ciego. Su entendimiento no había sido iluminado por Dios. Y fue en ese camino, con un corazón endurecido, que una luz del cielo lo rodeó de repente. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:3. Esa luz lo dejó físicamente ciego, pero espiritualmente lo despertó. Porque a veces Dios tiene que cerrar nuestros ojos naturales para abrir los espirituales. A veces Él permite que nos detengamos por completo para poder hablarnos sin interrupciones. Y desde ese momento, Saulo ya no fue el mismo. Su mente comenzó a ser renovada. Su entendimiento fue iluminado. Y el perseguidor se convirtió en predicador. El que antes vivía en tinieblas religiosas, ahora caminaba en la luz del Evangelio. Lo que Dios hizo con Pablo, lo quiere hacer contigo. Tal vez no habrá una luz física que te deje en el suelo, pero sí una claridad interna que cambie la dirección de tus pensamientos. Tal vez no escucharás una voz audible, pero sí una certeza profunda en tu espíritu que te dirá: ese pensamiento no viene de mí. Esta es la verdad sobre tu vida. Yo estoy contigo. Yo te he llamado. Yo te he perdonado. Y esa luz no solo trae entendimiento, también trae descanso. Porque cuando dejas de luchar con tus propias ideas y comienzas a caminar con la mente de Cristo, entonces la ansiedad pierde poder, el miedo se disuelve y el alma respira otra vez. Pero hay algo que debes saber. Esta luz no llega por accidente. Llega cuando la buscas. Llega cuando abres tu mente a la verdad de Dios. Llega cuando dejas de justificar tus pensamientos y comienzas a rendirlos. Llega cuando haces de la palabra tu alimento, no solo tu adorno. Porque Dios nunca ha prometido limpiar una mente que se rehúsa a ser iluminada. Él espera que abras la puerta. Él espera que digas: Señor, entra. Alumbra lo que no puedo ver. Revela lo que aún me confunde. Y cuando haces eso, cuando te vuelves intencional en buscar su luz, entonces comienza la transformación. No una emoción momentánea, sino una renovación permanente que te prepara para avanzar. Así que, si sientes que tu mente está llena de sombras,
Si reconoces que has estado caminando sin claridad, hoy es el día para pedir luz. No una luz externa, sino la luz del Espíritu Santo en tu interior. Esa luz que no solo te muestra el camino, sino que limpia lo que está dentro de ti para que puedas caminarlo con libertad. Porque cuando Dios ilumina tu entendimiento, comienza la verdadera limpieza de tu mente. Y cuando la mente se aclara, el alma se levanta. Cuando la luz de Dios comienza a brillar en la mente, lo primero que revela no siempre es hermoso a nuestros ojos. Muchas veces lo que se descubre bajo esa claridad divina son mentiras que hemos abrazado durante años. No llegaron de golpe, ni con escándalo, sino en forma de susurros constantes, repetidos con tanto cuidado que terminaron por parecer verdad. Y es allí donde Dios, en su infinita misericordia, actúa como el Padre que ama demasiado como para dejarnos engañados. Porque una mente limpia no es simplemente una mente en calma, sino una mente en la verdad. Y para avanzar, necesitas ser libre de las mentiras que te atan por dentro. Jesús lo declaró con poder: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¡Qué declaración tan sencilla y tan profunda! No dijo que serás libre por sentir emociones fuertes, ni por tener buenas intenciones, ni siquiera por pertenecer a una comunidad de fe. La libertad real llega cuando la verdad entra y desplaza la mentira. Y esa verdad no es una idea, es una persona. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad. Juan 14:6. Así que cuando Dios empieza a limpiar tu mente, te enfrenta con su verdad, no para avergonzarte, sino para liberarte de lo que has creído y no proviene de Él. Y la raíz de muchas de esas mentiras está en el principio mismo. En el jardín, cuando la serpiente se acercó a Eva, no vino con violencia ni con amenazas. Vino con una pregunta disfrazada de curiosidad: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Así comienzan casi todas las mentiras que habitan nuestra mente, con una duda sembrada en silencio. ¿Y si Dios no está tan cerca como crees? ¿Y si lo que hiciste es imperdonable? ¿Y si nunca vas a cambiar? ¿Y si tu vida no vale tanto? No siempre lo decimos en voz alta, pero esos pensamientos echan raíces en lo más profundo y terminamos construyendo una identidad alrededor de ellos. Dejamos de vernos como hijos y empezamos a vernos como defectuosos, manchados, abandonados. Dejamos de mirar a Dios como Padre y comenzamos a sentirlo distante, lejano, indiferente. Pero todo eso son sombras nacidas de mentiras. Dios quiere hoy arrancar esas raíces con firmeza, pero también con ternura, porque sabe que muchas de esas ideas erróneas han sido parte de ti por tanto tiempo que quitarlas duele. Pero el dolor de arrancar una mentira es menor que el sufrimiento de vivir con ella toda la vida. Dios no quiere que avances con pesos internos que no vinieron de Él. No quiere que sigas caminando bajo identidades falsas, expectativas tóxicas, recuerdos distorsionados. Él quiere que camines en la verdad. No en una verdad teórica, sino en una verdad que sane, que limpie, que transforme tu manera de ver el mundo, a ti mismo y a Dios. Uno de los ejemplos más poderosos en la Escritura de cómo Dios confronta y destruye mentiras internas es la historia de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le aparece en Jueces 6, Gedeón está escondido, sacudiendo trigo en un lagar, temeroso, inseguro, con una visión de sí mismo totalmente marcada por el fracaso y la opresión. Pero lo primero que Dios le dice no es una crítica ni una corrección. Le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Qué declaración tan opuesta a lo que Gedeón creía de sí mismo. Él responde con argumentos lógicos, con dudas, con quejas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos ha pasado esto? ¿Quién soy yo para hacer algo? Pero Dios no responde sus dudas con explicaciones. Le responde reafirmando su identidad y su llamado. ¿Ves lo que está ocurriendo ahí? Gedeón tenía su mente contaminada con la mentira de que él no era nadie. Y Dios viene,
no para hacerle sentir culpable por eso, sino para mostrarle quién realmente es a sus ojos. Dios no habla desde el presente herido de Gedeón, sino desde el futuro redimido que ha preparado para él. Le llama valiente cuando aún está temblando. Le llama esforzado cuando aún está escondido. Así actúa Dios. Él no se deja llevar por lo que tú crees de ti, sino por lo que Él sabe que ha depositado dentro de ti. Y si tú permites que esa verdad penetre tu mente, comenzarás a ver cambios profundos, no solo en cómo te percibes, sino en cómo actúas, cómo oras, cómo sueñas. Las mentiras espirituales no siempre suenan diabólicas. Muchas veces suenan lógicas, razonables, prudentes, pero cualquier pensamiento que contradiga lo que Dios ha dicho sobre ti es una mentira, aunque parezca prudente. Si la palabra dice que eres perdonado, pero tú piensas que tu pecado es demasiado grande, estás creyendo una mentira. Si la palabra dice que eres amado, pero tú sientes que no vales lo suficiente, estás creyendo una mentira. Si la palabra dice que hay esperanza, pero tú ya no ves salida, estás atrapado en una mentira que necesita ser quebrada. Y solo el Espíritu de Dios, a través de su palabra viva, puede hacer eso. Por eso, si hoy sientes que tus pensamientos están llenos de frases que te detienen, de ideas que no nacieron en el corazón del Padre, es momento de rendirlas. No intentes pelear con ellas en tus fuerzas. Llévalas a los pies de Cristo. Dile, Señor, expón las mentiras que he creído. Muéstrame lo que no viene de ti. Reemplaza mis pensamientos con tu verdad. Y Él lo hará. No en un solo día, pero sí con constancia. Cada vez que lees su palabra, cada vez que oras con sinceridad, cada vez que eliges creer lo que Él dice por encima de lo que sientes, estás limpiando tu mente, estás lavándola con verdad. Porque la limpieza de la mente no es solo sacar la suciedad, es reemplazar lo falso con lo eterno. Y cuando la mentira se va, la libertad llega. Cuando la verdad habita en ti, entonces tu caminar se alinea con el cielo. Y ahí sí, puedes avanzar sin mirar atrás, sabiendo que tu mente poco a poco está siendo renovada por el Dios que no miente, que no falla y que jamás se cansa de transformar corazones. Cuando Dios comienza a reemplazar las mentiras con la verdad, la limpieza de la mente no termina allí. Porque este proceso no es una experiencia de un solo momento, sino una transformación constante, diaria, a veces silenciosa, pero profundamente real. Una mente renovada no se forma en un instante, sino a través de una rendición continua. El Señor no está interesado en darte solamente un toque de sanidad mental. Él quiere formar en ti una nueva manera de pensar, de ver, de entender, de decidir. Y para eso, la renovación debe convertirse en un estilo de vida. No se trata simplemente de tener un día de claridad, sino de caminar cada día en la luz. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta con firmeza, pero también con ternura cuando escribe a los romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Esta palabra no es una sugerencia, es un llamado urgente, porque quien no renueva su mente a diario, fácilmente será moldeado por los patrones de este mundo. Y esos patrones no siempre son inmorales de forma evidente. A veces son pensamientos de orgullo sutil, autosuficiencia disfrazada de madurez, desesperanza camuflada de realismo. Son maneras de pensar que parecen normales, pero que nos alejan poco a poco de la forma en que Dios ve la vida. Una mente renovada no es solo una mente positiva, es una mente anclada en la verdad eterna, sensible a la voz de Dios, moldeada por la palabra y guiada por el Espíritu. Y eso requiere disciplina, requiere intención, requiere que cada día, incluso antes de salir de casa, tú puedas decirle al Señor: lávame de nuevo, límpiame por dentro, quiero pensar como tú piensas. El profeta Jeremías escribió: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Este versículo no es solo una promesa para el alma, es también un recordatorio para la mente. Así como el sol se renueva cada día, así también nuestra manera de pensar necesita ser renovada por la misericordia divina. Porque cada día trae desafíos nuevos, tentaciones nuevas, ataques mentales diferentes, y la mente que no se refresca en Dios fácilmente se llena del ruido del mundo. ¿Cuántas veces has comenzado el día en paz, pero una sola conversación, una sola mala noticia, una sola mirada de alguien bastó para desordenar todo por dentro? Eso ocurre cuando nuestra mente no está fortalecida en la verdad. Pero si comenzamos cada jornada rindiéndonos al Señor, pidiéndole que nos dé su perspectiva, entonces el alma se estabiliza. Entonces los pensamientos no dominan, sino que son dominados por la verdad. Rendir la mente es un acto de humildad. Es decirle a Dios: no quiero confiar en mi lógica más que en tu sabiduría. No quiero interpretar la vida desde mi dolor, sino desde tu redención. Es un ejercicio espiritual que, como todo hábito sagrado, se cultiva. Y una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para renovar nuestra mente es la meditación constante en su palabra. No me refiero a una lectura apresurada, ni a leer por obligación, sino a dejar que la Escritura habite en nosotros, que penetre como semilla viva, que moldee nuestros pensamientos desde adentro. El salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. No dijo que simplemente los leyó, dijo que los guardó, los atesoró, los interiorizó, y ese es el poder de la renovación. Cuando la palabra deja de ser un texto externo y se convierte en parte del tejido mismo de nuestra mente. Cuando los pensamientos del cielo reemplazan los pensamientos heredados por el dolor, la cultura o la historia personal. Pero también es necesario entender que rendir la mente no es solo un acto individual. Necesitamos apoyarnos en comunidad. Necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a mantener nuestros pensamientos alineados con el corazón de Dios. Proverbios 27:17 nos recuerda: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dios no diseñó esta renovación para que la vivamos en soledad. Hay días en que nuestras propias fuerzas no bastan, y es ahí donde una palabra de alguien con mente renovada puede restaurar nuestra perspectiva. Es ahí donde un consejo sabio, una oración sincera, una conversación honesta, pueden servir como agua fresca para una mente cansada. Ahora bien, parte de esta renovación constante también implica obediencia, porque no basta con saber lo que Dios piensa. Es necesario actuar conforme a esa verdad. La mente limpia no es solo una mente que entiende, sino una mente que obedece. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Y esa obediencia trae estabilidad. Cuanto más obedecemos, más clara se vuelve la voz de Dios en nuestra mente. Cuanto más alineamos nuestros actos con sus pensamientos, más difícil es que el enemigo nos confunda. La obediencia es el terreno donde la renovación echa raíces profundas. No debemos desanimarnos si un día sentimos que nuestra mente vuelve a llenarse de pensamientos antiguos. Dios no se frustra con nuestro proceso. Él no abandona al barro en medio de la formación. El alfarero conoce el ritmo de cada vasija, y si Él comenzó una limpieza en tu interior, puedes estar seguro de que la continuará. La renovación diaria no es prueba de debilidad, sino evidencia de dependencia. Cada vez que reconoces que necesitas ser limpiado de nuevo, estás caminando en humildad. Y Dios honra a los que se rinden. Dios levanta a los que dependen. Dios renueva a los que confían. Así que si hoy sientes que tu mente ha estado luchando otra vez, que pensamientos antiguos han regresado, no te condenes. Ríndete. Vuelve a su palabra. Pide luz otra vez, porque su misericordia no se agota.
Su paciencia no se cansa. Su poder no se debilita. Él sigue obrando. Él sigue limpiando. Él sigue renovando. Y cada día que le entregas tu mente, estás avanzando. Tal vez no lo notes en el momento, pero estás siendo transformado. Estás siendo preparado. Porque Dios no quiere que llegues a tu destino con una mente contaminada. Él quiere que pienses como su hijo, que vivas como un redimido, que pienses en libertad y camines en propósito. La mente renovada es la puerta abierta hacia el futuro que Él preparó para ti. Cuando hablamos de limpieza mental, no podemos ignorar una de las capas más profundas y dolorosas de nuestra mente, las memorias. No aquellas que simplemente recordamos con nostalgia, sino las que nos siguen hiriendo, las que todavía tienen voz en nuestras decisiones, las que aparecen sin ser invitadas. Hay recuerdos que actúan como cadenas invisibles, que nos atrapan en momentos de trauma, de rechazo, de vergüenza, de fracaso. Y aunque el tiempo haya pasado, la mente sigue repitiendo escenas antiguas como si fueran presentes. En el silencio de la noche, en medio de una oración sincera, en la soledad del alma, esos recuerdos hablan. Nos acusan, nos intimidan, nos limitan. Y por eso, si Dios ha de limpiar la mente por completo, también debe sanar esas memorias heridas. La Biblia no ignora este dolor. La palabra de Dios no lo oculta, lo abraza, lo reconoce y lo redime. El salmista lo entendía con claridad cuando escribió: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147:3. La sanidad de Dios no es superficial, no es cosmética, no es una frase bonita que se repite para animar. Es una obra profunda que alcanza los rincones del alma donde nadie más ha podido entrar. Y muchas veces, esas heridas están alojadas en los recuerdos, en lo que alguien dijo, en lo que alguien no hizo, en ese momento específico en que sentiste que fuiste abandonado, traicionado, ignorado. Dios conoce cada detalle, y lejos de apartarse, Él se acerca con ternura, con verdad, con poder. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar simplemente olvidar. Nos decimos: ya pasó, eso fue hace mucho. No vale la pena pensar en eso. Pero la memoria no se borra por voluntad, se sana por revelación. No se trata de reprimir, sino de permitir que el Espíritu de Dios entre donde no hemos dejado entrar a nadie. Porque donde hay una herida sin sanar, suele haber un pensamiento tóxico arraigado. Y ese pensamiento, aún en silencio, contamina. Nos hace dudar de Dios, de nosotros mismos, de los demás. Nos hace sospechar del amor, resistir el perdón, temer al futuro. Por eso la limpieza de la mente implica también una confrontación con el pasado. No para revivir el dolor, sino para redimirlo con la verdad. Isaías escribió: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Isaías 43, 18, 19. Dios no está diciendo que la memoria debe ser eliminada. Está diciendo que no debe ser el punto de referencia, que tu identidad, tu destino, tu valor no están anclados en lo que viviste, sino en lo que Él está haciendo ahora. Y para poder ver lo nuevo, hay que soltar lo viejo. Para poder abrazar el propósito, hay que dejar de aferrarse al dolor. Dios no te pide que niegues tu historia, pero sí que dejes de vivir atrapado en ella. Él quiere escribir algo nuevo en mitos en Tesnito. Tu mente quiere que el recuerdo de tu pasado deje de doler y comience a testificar de su poder restaurador. José, el hijo de Jacob, es un testimonio glorioso de esto. Su historia está marcada por traición, injusticia, abandono, vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado injustamente. Tenía todas las razones humanas para vivir con una mente oscurecida por el rencor. Pero cuando Dios lo levanta y le da un lugar de autoridad en Egipto, José no solo asciende en posición, sino que es sanado en su interior. Prueba de ello es el nombre que da a su primer hijo, Manasés.
porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 10:41. No es que perdió la memoria, es que el dolor fue absorbido por la gracia. Es que lo que antes dolía, ahora glorificaba a Dios. Porque cuando Dios sana una memoria, esa herida deja de controlar y comienza a testificar. Este es el poder de una mente redimida. No olvida lo que pasó, pero ya no vive esclava de lo que pasó. No borra la historia, pero la interpreta desde una perspectiva celestial. Y eso solo es posible cuando permitimos que la verdad de Dios entre en diálogo con nuestras memorias. Cuando le decimos: Señor, muéstrame dónde comenzó esta herida. Enséñame lo que creí en ese momento que no venía de ti. Reemplaza esa mentira con tu verdad. Es un acto de valentía, porque no es fácil abrir lo que llevamos años guardando. Pero la libertad está del otro lado de esa rendición. Y Dios nunca decepciona a un corazón que se rinde con sinceridad. A veces esa sanidad viene en un momento de oración. A veces es a través de una palabra predicada, de un versículo leído, de una conversación honesta con alguien maduro en la fe. Otras veces es un proceso largo, de lágrimas, de confrontación, de silencio. Pero siempre está lleno de la presencia de Dios. Porque Él no te deja solo en tu proceso. Él no te pide que sanes y luego vengas. Él camina contigo por el valle. Él entra en tu pasado, no para juzgarte, sino para abrazarte. Y desde allí comienza a reescribir tu historia. Por eso, si hoy hay recuerdos que siguen gritando dentro de ti, si hay momentos de tu vida que prefieres no tocar porque aún duelen, escucha la voz de Dios que te dice: no temáis, porque yo estoy contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque camines por las aguas, no te ahogarás. Él no está en el futuro esperando que llegues. Él está en tu presente, listo para sanar lo que nadie más puede, porque no basta con avanzar con los pies si tu mente sigue atada al ayer. Dios quiere que avances con todo tu ser, y para eso necesita limpiar, restaurar y redimir tus pensamientos más profundos. No temas recordar si Dios es quien guía ese recuerdo, porque cuando Él te acompaña, lo que antes fue dolor se convierte en altar. Lo que fue sombra, ahora es testimonio. Y lo que parecía pérdida, se transforma en gracia abundante. Deja que Él toque tus memorias. Deja que Él hable a lo que otros dejaron en silencio. Deja que Él limpie desde lo más profundo, porque solo así estarás realmente listo para avanzar hacia lo que Él ha preparado para ti, con una mente sanada, con pensamientos redimidos y con un corazón que ha sido restaurado por completo. Hay una verdad poderosa que a menudo repetimos en la vida cristiana, pero pocas veces nos detenemos a meditar en su significado profundo, que tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, hace esta declaración, que de ser comprendida y abrazada, puede revolucionar por completo nuestra manera de pensar, sentir, reaccionar y vivir. Él escribe: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. No se trata de una metáfora poética. No es una aspiración ideal. Es una realidad espiritual, dada a todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. La mente de Cristo no es algo que se obtiene por mérito, sino que se recibe por gracia. Es un regalo divino que viene con la nueva naturaleza. Pero aunque está disponible, debe ser activada, cultivada, deseada. Porque puedes tener la mente de Cristo y seguir pensando como el mundo. Puedes ser un hijo de Dios y seguir razonando desde la herida, desde el miedo, desde la lógica humana. Entonces, ¿qué significa vivir con la mente de Cristo? Significa pensar como Él pensaba, sentir como Él sentía, decidir como Él decidía, interpretar la vida desde la eternidad, no desde la emoción. Y esto no ocurre de forma automática. Requiere rendición diaria. Requiere morir a la carne, a los impulsos,
a las narrativas que este mundo nos impone. Tener la mente de Cristo es una invitación constante a dejar de lado nuestras ideas para abrazar las suyas. Es dejar de preguntarnos qué me conviene, para comenzar a preguntar qué glorifica al Padre. Y ese cambio lo transforma todo, porque donde antes había quejas, ahora hay gratitud. Donde antes había sospecha, ahora hay gracia. Donde antes había temor, ahora hay confianza. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la mente ha sido alineada con la del Salvador. Filipenses 2:5 nos da una clave esencial para entender este proceso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo no habla aquí solo de emociones, sino de disposición mental. La palabra sentir en el original griego implica una actitud de pensamiento, una inclinación del alma. Y a continuación describe cómo era esa mente: humilde, obediente, sacrificial. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a su posición divina, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte. Esa es la mente que el Padre desea formar en nosotros. Una mente que no se exalta, que no busca reconocimiento, que no reacciona desde la herida, sino desde la entrega. Una mente que sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo esperar y cuándo actuar, cuándo confrontar y cuándo perdonar. En Getsemaní vemos la mente de Cristo en su expresión más pura. Jesús está en el momento más oscuro de su vida, terrenal. El alma le está siendo sacudida. La carne siente el peso del dolor que se acerca. Y en medio de esa batalla interior, pronuncia palabras que solo pueden salir de una mente completamente rendida al Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no fue el producto de una emoción, sino de una convicción. Fue la expresión más alta de la mente de Cristo, una mente sometida al propósito eterno, por encima del deseo momentáneo. ¿Cuántas veces nuestras decisiones están guiadas por lo que sentimos y no por lo que creemos? ¿Cuántas veces actuamos movidos por la urgencia emocional y no por la verdad de Dios? Tener la mente de Cristo es aprender a vivir desde la obediencia, no desde la reacción. Es permitir que el Espíritu Santo filtre cada pensamiento antes de que se convierta en palabra, cada impulso antes de que se convierta en acción. Y eso transforma no solo nuestras relaciones con los demás, sino también con nosotros mismos. Porque muchas veces el juicio más severo no viene del exterior, sino de nuestra propia mente. Nos exigimos, nos condenamos, nos rechazamos, pero la mente de Cristo no se mueve por el perfeccionismo humano, se mueve por gracia. Jesús nunca pensó desde el desprecio ni desde el miedo. Él miró a los pecadores con compasión, a los fariseos con verdad, a los discípulos con paciencia y a sí mismo con identidad. Jamás se llamó a sí mismo por su circunstancia. Siempre se identificó con el Padre. Y eso es lo que la mente de Cristo hace en nosotros. Nos recuerda quiénes somos. Cuando el enemigo susurra, tú no puedes, la mente de Cristo responde, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Cuando el mundo grita, tú no vales nada, la mente de Cristo declara, fuiste comprado por precio. Cuando el entonces del pasado intenta decirnos, eres lo que hiciste, la mente de Cristo afirma, eres nueva criatura. No se trata de pensar positivamente, se trata de pensar bíblicamente. No se trata de imaginar un mejor futuro. Se trata de vernos como Dios ya nos ve en Cristo. Y sí, este proceso es diario. Es una decisión constante. Cada día, cada situación, cada conflicto es una oportunidad para pensar como Cristo. No lo lograremos en nuestras fuerzas. Por eso, cada mañana debemos pedir, Señor, forma en mí tu mente. Límpiame de mis razonamientos humanos. Enséñame a ver como tú ves, a sentir como tú sientes, a decidir como tú decidías.
y Él, fiel, a su promesa lo hará. Poco a poco, paso a paso, formará en ti una mente firme, limpia, madura, obediente, transformadora. Y entonces avanzarás no por impulso, sino por dirección, no por necesidad, sino por propósito, no por fuerza humana, sino por claridad divina. Así es como Dios limpia tu mente, reemplazando pensamientos prestados por pensamientos celestiales, formando en ti la misma mente que estuvo en su Hijo. Y cuando eso ocurre, el alma encuentra reposo, las decisiones encuentran claridad, y la vida comienza a fluir con el ritmo del cielo. Porque pensar como Cristo es vivir como Cristo, y vivir como Cristo es caminar en victoria, aún en medio de la batalla. Una vez que comenzamos a caminar con la mente de Cristo, algo comienza a quedar en evidencia con más claridad. No todos los pensamientos que nos habitan son benignos. Algunos de ellos han estado con nosotros por años, repitiéndose una y otra vez, como ecos persistentes que moldean nuestras emociones, nuestras decisiones, incluso nuestra fe. Son patrones mentales tóxicos, estructuras invisibles pero poderosas que se han levantado como fortalezas en nuestra mente. Algunos son pensamientos de crítica constante, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Otros son pensamientos de derrota, de comparación, de sospecha, de duda, de impureza, de orgullo, de control. Y aunque parezcan parte natural de nuestra forma de ser, no lo son. No vinieron de Dios. Se formaron con el tiempo, por experiencias, por heridas, por influencias externas. Pero ahora que el Espíritu Santo ha empezado su obra de limpieza, es tiempo de derribar lo que por tanto tiempo hemos tolerado. El apóstol Pablo fue muy claro al respecto cuando escribió: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22, 24. Este llamado al despojo implica una acción deliberada. No es pasiva, no es automática. Implica reconocer lo que ya no puede quedarse, lo que contamina, lo que nos impide avanzar en libertad, porque Dios no solo quiere limpiar la superficie de tus pensamientos, Él quiere que vayas a las raíces, a los hábitos internos de pensamiento que repites sin cuestionar, a esas narrativas internas que dictan cómo te relacionas con Dios, con otros y contigo mismo. Quizá te has dicho por años: siempre fallo, nadie me entiende, tengo que hacerlo todo perfecto, si no controlo, todo se arruina, no merezco nada bueno. Esos no son pensamientos aislados, son estructuras, son murallas construidas por la mezcla del dolor, el orgullo y el engaño. Y la única forma de romperlas es con la verdad de Dios operando con poder, porque la mente no se libera simplemente por desearlo, sino por confrontarla con la palabra viva. Jesús no vino a adornar nuestras fortalezas, vino a derribarlas. No vino a mejorar lo viejo, vino a hacer todo nuevo. Y esa renovación comienza por tu interior. David lo entendió profundamente cuando clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. David pidió solo un cambio de conducta, pidió una transformación interior, porque él sabía que su pecado no comenzó con la acción, sino con un pensamiento que toleró, con una fantasía que permitió crecer, con una verdad que decidió ignorar. Y esa es la realidad de todos nosotros. Nadie cae de un momento a otro. La caída comienza con un patrón mental que dejamos vivir demasiado tiempo en nosotros. Por eso, si queremos avanzar con firmeza en la vida que Dios nos ha llamado a vivir, tenemos que ser radicales con los pensamientos que toleramos. Los patrones mentales tóxicos también afectan nuestras relaciones. Una persona que ha creído por años que no es digna de amor, comenzará a sabotear cualquier vínculo profundo. Alguien que ha interiorizado que siempre será traicionado,
vivirá en constante sospecha, aislado por miedo a ser herido. Quien ha formado pensamientos de inferioridad se comparará continuamente y sentirá que nunca alcanza. Estos patrones no solo lastiman el alma, también distorsionan nuestra percepción de Dios. Porque si tu mente ha sido moldeada por la crítica, te costará creer en un Dios paciente. Si has sido moldeada por el rechazo, temerás que Dios se aparte de ti cuando falles. Pero Dios no es como tus pensamientos rotos. Él no reacciona como los humanos. Su mente es perfecta, su amor es constante, su verdad es inquebrantable. Y aquí está la buena noticia. No importa cuán profunda o vieja sea una fortaleza mental, Dios tiene el poder de derribarla. Las armas espirituales que Él nos ha dado son poderosas, no simbólicas. Pablo escribe: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Y continúa diciendo que esas armas sirven para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso no es poesía, es realidad espiritual. Hay pensamientos que no se van solo con buena voluntad, se capturan, se someten, se enfrentan con la verdad. Y eso requiere constancia. No basta con hacerlo un día y olvidarlo el siguiente. Es un hábito diario de renovación, de discernimiento, de resistencia. Tal vez hoy estás reconociendo que has vivido con patrones mentales que te limitan, que, aunque amas a Dios, tu mente ha estado gobernada por temores, por voces internas que no provienen de Él. No te condenes por eso. No es tu culpa haberlos formado, pero ahora sí es tu responsabilidad permitir que Dios los destruya. Él no te exige que lo hagas en tus fuerzas. Él te ofrece su espíritu. Él te ofrece su palabra viva. Te ofrece comunidad, oración, verdad, dirección. No estás solo en esta batalla. Y no hay fortaleza que resista a un corazón rendido con sinceridad. Cuando un pensamiento tóxico es reemplazado por la verdad de Dios, algo se realinea en el alma. Es como si una puerta interna se abriera. Comienzas a pensar diferente, a hablar diferente, a esperar diferente, porque tu mente deja de ser territorio del enemigo y se convierte en templo del Espíritu. Y entonces, donde antes había ansiedad, ahora hay paz. Donde antes había caos, ahora hay orden. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Y eso, querido hermano, querida hermana, es avanzar. No por velocidad, sino por sanidad. No por esfuerzo humano, sino por intervención divina. Así que hoy, no te conformes con sentirte un poco mejor. No te conformes con pequeños alivios. Pídele a Dios que derribe toda fortaleza, que arranque de raíz cada pensamiento que no refleje su corazón, y Él lo hará. Porque Él no solo limpia, Él reconstruye. Él no solo borra lo malo, Él escribe lo nuevo. Y si tú lo permites, Él formará en ti una mente limpia, fuerte, estable, libre. Una mente lista para avanzar, no con culpa ni con miedo, sino con la certeza de que ya no piensas como antes. Ahora piensas con la mente de Cristo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la luz que Dios trae, la verdad que reemplaza la mentira, la mente de Cristo formada en nosotros, la demolición de patrones tóxicos, sería imposible de alcanzar si no fuera por una presencia viva, activa y poderosa que habita dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Él no es un concepto teológico ni una fuerza impersonal. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el Consolador prometido, el Maestro interior, el que nos guía a toda verdad. Y uno de los roles más transformadores que Él cumple en nuestra vida es precisamente este: limpiar, renovar y fortalecer nuestra mente desde adentro. El Espíritu no trabaja desde fuera hacia adentro. Él trabaja desde lo profundo, porque sabe que solo una mente purificada en lo invisible puede dar fruto en lo visible. Jesús lo explicó claramente antes de ascender, cuando habló de la obra futura del Espíritu en los creyentes.
mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. No hay transformación mental sin enseñanza, sin recordación, sin dirección. Y eso es exactamente lo que el Espíritu hace. Nos guía en medio de pensamientos confusos, nos recuerda las palabras de Jesús cuando nuestra mente está al borde del colapso, nos enseña a ver las situaciones desde la óptica de Dios y no desde nuestras emociones. Él es el agente activo en cada proceso de renovación verdadera. Es como un río que no cesa, que fluye día tras día, lavando suavemente todo lo que el alma va acumulando. El apóstol Pablo reafirma este poder espiritual cuando escribe a Tito: nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Observa bien estas palabras: lavamiento, regeneración, renovación. Son términos que implican una limpieza profunda, no superficial. No estamos hablando de maquillaje espiritual. Estamos hablando de un cambio radical que comienza en el corazón, pero impacta la mente, porque la mente no solo necesita información nueva, necesita vida nueva. Y esa vida solo puede venir del Espíritu. Él no solo trae convicción de pecado, también trae dirección, paz, sanidad, claridad. Él sabe exactamente en qué parte de tu mente necesitas restauración. Él conoce los rincones que tú mismo temes explorar y no se espanta, no se retira. Al contrario, se acerca con ternura y autoridad para limpiar lo que nadie más puede tocar. A lo largo de la Biblia, el Espíritu Santo es descrito con varias imágenes, pero hay una que tiene una fuerza especial en este contexto: agua. En Ezequiel 36, Dios promete a su pueblo una obra profunda de transformación. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 25-26. ¡Qué cuadro tan hermoso y poderoso! Agua limpia cayendo sobre un alma cansada, arrastrando con dulzura pero con fuerza todo lo que ha contaminado la mente y el corazón. Y esa agua no es física, es el fluir del Espíritu, que no solo limpia sino que da vida, porque una mente sucia está agotada, atrapada, seca. Pero una mente lavada por el Espíritu recobra el aliento, la claridad, la esperanza. Jesús mismo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Y Juan aclara que hablaba del Espíritu que recibirían los creyentes. Esta promesa es para ti. No es para superespirituales ni para momentos de adoración intensa. Es para el creyente rendido, para el que reconoce su necesidad, para el que dice: Señor, limpia mi mente cada día, no puedo hacerlo solo. Cuando vives con el Espíritu en el centro de tu ser, Él fluye. No como un charco estancado, sino como un río constante. Y ese río transforma todo a su paso: tus pensamientos, tus deseos, tu manera de interpretar lo que vives, tu forma de hablar y de decidir. Ahora bien, si el Espíritu quiere fluir, nosotros debemos quitar los obstáculos. No podemos pretender limpieza mientras permitimos que el pecado, la queja, la incredulidad o la amargura se alojen en nuestra mente sin resistencia. Por eso Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. ¿Qué significa contristar? Al Espíritu significa apagar su voz, significa resistir su corrección, significa ignorar su guía, y cuando eso sucede, la mente comienza a nublarse otra vez. No porque el Espíritu se haya ido, sino porque lo hemos hecho a un lado. Pero si volvemos en humildad, si reconocemos nuestras distracciones, nuestros orgullos, nuestras concesiones, Él vuelve a fluir, vuelve a limpiar, vuelve a traer dirección. Y este proceso no solo es para los momentos difíciles,
La limpieza del espíritu no es un acto de emergencia, es un estilo de vida. Es despertar cada mañana y decir: Espíritu Santo, lléname hoy, lava mis pensamientos, hazme sensible a tu voz, muéstrame lo que yo no veo. Y al final del día, poder orar: gracias por caminar conmigo. Si algo contaminó mi mente hoy, límpialo ahora. No se trata de rituales vacíos, se trata de relación viva, de amistad profunda, de dependencia diaria. Y esa vida en el espíritu no solo limpia, sino que fortalece, porque una mente limpia es también una mente fuerte, no débil ante cada ataque, no vulnerable ante cada mentira, fuerte para resistir, para discernir, para avanzar sin retroceder. Así que si sientes que tu mente está saturada, cansada, si hay pensamientos que no puedes controlar, emociones que no logras ordenar, no te desesperes. Invoca al Espíritu Santo, no como un recurso de último momento, sino como tu fuente constante. Pídele que lave lo que no entiendes, que ordene lo que está confuso, que restaure lo que ha sido herido. Él lo hará. Lo ha hecho miles de veces en los hijos de Dios y lo hará contigo. No importa cuán profunda sea la batalla mental, el río del espíritu es más profundo. No importa cuán repetitivos sean los pensamientos oscuros, la luz del espíritu no se apaga. Él es fiel, Él es constante, Él es tu ayuda presente. Y cuando aprendes a vivir en esa limpieza continua, comienzas a ver la vida de otra manera. Lo que antes te desbordaba, ahora lo enfrentas con paz. Lo que antes te detenía, ahora lo ves como oportunidad. Porque una mente llena del Espíritu ya no camina por vista, camina por fe. Y esa fe limpia, renueva y empuja hacia adelante. Así es como Dios te prepara para avanzar, haciendo de tu mente un lugar donde su Espíritu se sienta en casa. Cuando Dios decide limpiar tu mente, no lo hace solo para que sientas alivio, ni siquiera solamente para que experimentes paz interior, aunque ambas cosas vendrán como fruto. Él lo hace para que avances. Porque una mente limpia no es un fin en sí mismo, sino un camino abierto hacia el cumplimiento del propósito divino en tu vida. Él no está interesado en que seas solo alguien que piensa mejor. Él quiere que seas alguien que vive en libertad, porque los pensamientos limpios abren paso a decisiones firmes. Una mente renovada crea un corazón valiente. Una conciencia libre da lugar a un caminar estable. Y ese avance del que hablamos no es solo un movimiento externo, sino un avance integral, donde todo tu ser, mente, alma y espíritu, camina hacia lo que Dios diseñó para ti desde antes de que nacieras. La Escritura lo declara con claridad y autoridad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, nos entrega una imagen del corazón que ha sido sanado, liberado y reorientado por completo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Filipenses 3, 13, 14. Ese una cosa hago no es una frase ligera, es una decisión profunda. Pablo no está diciendo que el pasado no existió, ni que lo que vivió no fue real. Lo que está diciendo es: ya no lo cargo, ya no lo consulto, ya no vivo atado a él, porque su mente fue limpiada, porque su corazón fue transformado, porque su alma fue liberada del peso de memorias, culpas, temores y pensamientos que ya no pertenecen al presente. Ahora está enfocado, extendido hacia adelante, con los ojos puestos en la meta. Y esa meta no es el éxito según el mundo, es el llamamiento supremo de Dios, es el cumplimiento de aquello para lo cual fuiste formado. Y no hay mayor satisfacción que caminar en eso para lo cual fuiste creado. Pero no puedes hacerlo con una mente cargada. No puedes correr cuando tus pensamientos están pesados. No puedes obedecer con rapidez cuando estás cuestionando todo desde la inseguridad, la duda o la comparación. Por eso Dios no solo te dice camina, sino que primero te dice límpiate.
no con tus fuerzas, no desde la culpa, sino con su poder, desde su amor, bajo su guía. Isaías lo profetizó con una belleza que sobrecoge. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Observa el vínculo poderoso, paz y pensamiento. No es solo una emoción pasajera, es una estabilidad mental, una claridad de enfoque, una mente que ha decidido perseverar en Dios y como resultado, camina en paz. ¿No es eso lo que tantos buscan? No una vida sin problemas, sino una mente sin tormenta. Y eso es exactamente lo que Dios promete cuando su Espíritu limpia, cuando su palabra guía, cuando su presencia ocupa el lugar central. Quizá hasta hoy has vivido con un ritmo interior lleno de ruido. Quizá tu mente ha sido como un campo minado de pensamientos que estallan sin aviso, memorias que acusan, ideas que inquietan, sospechas que desgastan. Quizá te has acostumbrado tanto a ese caos que lo confundiste con tu personalidad. Pensaste, así soy yo. Siempre dudo, siempre me comparo, siempre me preocupo. Pero Dios no te creó para vivir así. Él no te formó para que tu mente fuera una prisión. Te formó para que fuera un lugar de encuentro, un lugar donde su voz gobierna, un lugar donde su paz permanece, un lugar donde puedes escuchar con claridad lo que Él está diciendo, sin que el eco del pasado distorsione su verdad. Y sí, el enemigo seguirá intentando contaminar tus pensamientos. Seguirá susurrando mentiras, trayendo recuerdos, generando confusión. Pero ahora ya no eres quien eras antes. Ahora tienes discernimiento. Ahora sabes identificar lo que viene de Dios y lo que no. Ahora sabes qué pensamientos abrazar y cuáles rechazar. No porque seas más fuerte por ti mismo, sino porque el Espíritu Santo habita en ti, porque su palabra ha sido sembrada, porque la luz ha llegado, y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Dios no promete que no vendrán pensamientos oscuros. Promete que tú ya no serás esclavo de ellos. Él no dice que nunca más sentirás ansiedad, tristeza o miedo. Pero dice que ahora tienes acceso a su mente, a su paz, a su poder para derribar toda fortaleza y seguir caminando. Y eso es lo que marca la diferencia entre quien avanza y quien se detiene. No es la ausencia de lucha, sino la presencia de claridad. Es la certeza de que Dios ha comenzado una limpieza profunda y no la dejará a medias. Como lo dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, no te detengas, no te resignes, no creas la mentira de que siempre pensarás igual, de que ya es tarde, de que tú eres la excepción al poder transformador de Dios. Él está obrando en ti. Lo ha estado haciendo desde el momento en que abriste tu corazón y permitiste que su verdad entrara. Y aunque aún no veas todo con claridad, aunque aún haya luchas internas, puedes estar seguro. Dios está limpiando tu mente. Lo ha hecho a través de su palabra, de su luz, de su verdad, de su espíritu. Lo ha hecho revelando las mentiras, rompiendo los patrones, sanando tus memorias, formándote en humildad, llenándote con su presencia, y lo seguirá haciendo. Cada paso que das con una mente más clara es una victoria en el reino. Cada pensamiento que entregas es una semilla de libertad. Cada vez que eliges creerle a Dios por encima de tus emociones, estás avanzando. Porque avanzar no siempre se ve con los ojos naturales. A veces avanzar es simplemente no rendirse. A veces avanzar es seguir creyendo. A veces avanzar es orar cuando no sientes nada. A veces avanzar es decir, Señor, no entiendo todo, pero aquí estoy. Y Dios honra esos pasos. Dios camina contigo en cada uno de ellos. Así que levanta tu rostro. No mires atrás. No vuelvas a beber de las aguas turbias que una vez envenenaron tu mente. Bebe del río de vida. Deja que el Espíritu te limpie una vez más y otra vez más
y cada día, porque mientras Él esté contigo, y siempre lo estará, habrá esperanza, habrá renovación, habrá propósito. Y allí, donde una mente estaba cansada, Él levantará una mente firme. Donde había confusión, Él pondrá claridad. Donde había cadenas, Él soltará libertad. Y allí donde pensabas que ya no podías más, Él te dirá: vamos, todavía no hemos terminado, lo mejor está por venir. Que el Señor bendiga tu mente, fortalezca tu fe y abra tu camino, porque todo lo que Él limpia, lo prepara para avanzar.